Y ahora comenzamos la segunda unidad. Concluimos la primera unidad estudiando la transferencia de calor dentro de tuberías. Esta segunda unidad la vamos a comenzar estudiando la transferencia de calor en el exterior de los tubos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Digamos, este es un tubo y vean que está rodeado totalmente de un fluido. Entonces, ¿cómo está transfiriendo su calor desde la tubería hacia el fluido que lo circunda? Para eso siempre vamos a tener que el número de Nusselt, que es esta relación, va a ser función de un número de Reynolds y de un número de Prandtl. Recuerden que esto nos crea la capa hidrodinámica y multiplicado por el número de Prandtl nos crea la capa térmica, que es lo que determinamos con el número de Nusselt. Entonces, las primeras correlaciones nos indican que vamos a tener para una tubería rodeada por un fluido, esta va a ser igual a H0 de 0 KF por CP mu sobre KF, o sea, por el número de Prandtl a la menos 0.3, es igual a 0.35 más 0.56 por el número de Reynolds. Vean que este número 0.35 es una constante para situaciones estancadas, entonces en donde no se estuviera moviendo el fluido, tendríamos siempre un 0.35 por el número de Prandtl a la 0.3. En este caso, la variabilidad del número de, o sea, el empleo de diferentes exponenciales para diferentes tipos de flujos no se da, sino que siempre está elevado a la 0.52 entre Reynolds de 1 a 10.000. Prácticamente cualquier Reynolds nosotros lo podemos considerar que va a estar elevado a la 0.52. Recuerden que dentro de las tuberías cambia este exponencial según si el tipo de flujo es laminar en la zona de transición o en la zona turbulenta. También aquí aparecen las propiedades μF, KF, o sea, medidas a la temperatura de la película. Esta temperatura de la película se determina como un medio de la temperatura de la pared más la temperatura media del fluido alrededor, o sea, la temperatura media de este fluido. Esta la podemos representar gráficamente de esta manera, en donde tendríamos que la ecuación, la gráfica vendría dada aquí, que estamos expresando el término del número de Nusselt en función del número de Reynolds. Entonces, nos daría estos valores. En el flujo de calor alrededor de una esfera, ahora lo que tenemos no es una tubería, sino que son unas esferas, sin embargo la resolución es de alguna manera similar, con H0 de P sobre KF, el número de Nusselt, es igual a un término estancado, 2.0, multiplicado por el número de Reynolds elevado a la 0.5 y el número de Prandtl a la 1/3. En este caso noten que el 2 no va multiplicado por el número de Prandtl, tal como si sucedía en esta ecuación. Y transferencia de calor en lechos empacados. En lechos empacados es cuando tenemos un lecho con varias esferas. Entonces aquí tendríamos, fíjense que esta línea es para una sola esfera. Y esta es aquí cuando estamos empacando el número de líneas. Es muy importante que esta gráfica realmente está hecha para la transferencia de masas, sin embargo las ecuaciones son similares, en donde vean que este número de aquí es el número de Schmidt, que debe ser sustituido por el número de Prandtl para obtener los resultados, y este número de aquí es el número de Sherwood, que debe ser sustituido por Nusselt para obtener los resultados en la transferencia de calor. Y vean que aquí tendríamos los lechos empacados para Schmidt de 1, que habría que considerar para Prandtl de 1, y para Schmidt de 1000, que habría que considerar Prandtl de 1000. Ahora vamos a estudiar la transferencia de calor por convección natural. En convección natural, vean que vamos a tener una lámina. Entonces la lámina va a depender la transferencia de calor si estamos en la parte inferior de la lámina o si estamos en la parte superior de la lámina. Recuerden que el fluido que esté rodeando a la lámina en la parte inferior sería el fluido más frío, mientras que en la parte superior sería el fluido más caliente. Eso por el movimiento típico de los fluidos, en donde el fluido más pesado es el que se va hacia abajo, mientras que el más liviano, o sea, el más caliente, es el que tiende a subir.
Entonces por eso tendríamos aquí, esta línea son los gradientes de temperatura, en donde sería muy brusco en la zona inferior, vea una altura de la lámina de 10 milímetros, y menos brusco a una altura de 240 milímetros. De hecho, se considera que la temperatura quedaría ya sin variaciones a una altura de 600 milímetros. Pero, por lo tanto, fíjense que depende de la altura en donde nosotros estemos midiendo. También las corrientes convectivas van a ser sumamente bruscas en la parte superior y menos bruscas en la parte inferior de la lámina. Por lo tanto, aquí, al considerar todas las funciones de las que va a depender nuestro número de Nusselt, no vamos a utilizar únicamente un ρd sobre mu, sino que habría que considerar todos los factores que afectan estos movimientos de fluido y los cambios de temperatura. Es por eso que vean que el número de Prandtl siempre lo consideramos Cp mu sobre K, pero el número de Reynolds lo sustituimos por un efecto en donde el diámetro, vean que va a estar elevado al cubo, ya que va a depender muchísimo el tamaño de la partícula, el diámetro de la tubería, este sería el diámetro de la tubería o la altura de la lámina, va a depender mucho en cómo se crean los perfiles. Si el tubo es sumamente pequeño, entonces va a haber poca diferencia entre la parte superior y la parte inferior de la tubería, mientras que si es una tubería mucho mayor, sí que va a haber una gran diferencia entre la parte superior y en la parte inferior de la tubería. Este factor elevado al cubo. Luego, de acuerdo a cómo se mueva el fluido, va a depender mucho de su densidad y también de su viscosidad, ya que la viscosidad podría retener el movimiento del fluido o hacerlo más lento. También hay que agregar el término de la gravedad, ya que la gravedad es lo que está haciendo que se muevan los fluidos. Y además hay que multiplicarlo por un coeficiente de expansión térmica, beta, multiplicado por el cambio de temperatura. Entonces, todos estos términos de la parte de la derecha, este que sería una especie de número de Reynolds y este que sería el coeficiente de expansión térmica, se unen en lo que se conoce como el número de Grashof. Este número de Grashof, vean que incluye diámetro al cubo, ρ al cuadrado de película, o sea que hay que determinar también las propiedades de la película, el beta, g, la gravedad, delta T0 y la viscosidad al cuadrado, la viscosidad de película al cuadrado. Entonces, al hacer la correlación, nos vamos a dar cuenta que el número de Nusselt va a ser función del número de Prandtl y del número de Grashof. Aquí, bueno, todos estos términos ya saben los que son. Sin embargo, el beta, el coeficiente de expansión térmica, es la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante dividida sobre el volumen. Entonces, para líquidos nos queda que beta va a ser igual al cambio de B sobre delta T sobre un volumen medio. Y entonces, al sustituir la fórmula del volumen medio, nos queda que beta va a ser igual a 1 sobre ρ2 menos 1 sobre ρ1, que serían las diferentes temperaturas, sobre T2 menos T1 y esta relación, que al simplificarlo nos queda que sería ρ1 menos ρ2 sobre ρa medios T2 menos T1. Eso para determinar la expansión térmica en líquidos. Y para un gas ideal, la derivada de B con respecto a T a presión constante es igual a R sobre P. Por lo tanto, al sustituir esta R sobre P en esta ecuación y sustituyendo B, nos queda que beta va a ser igual a R sobre P sobre RT entre P, y esto nos dará igual al inverso de la temperatura. Para logaritmos de Grashof por Prandtl mayores que 4, el número de Nusselt va a poder ser correlacionado por esta ecuación 0.53 Grashof por Prandtl de película a la 0.25. Noten que, a partir de este término se podría determinar por esa ecuación. Sin embargo, por el otro, lo mejor es determinarlo a partir de la gráfica, donde está graficada el logaritmo base 10 de Nusselt con respecto al logaritmo base 10 de la multiplicación